Quien damos la bienvenida en esta conversación telefónica con Al Vuelo. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, felizmente. Muchísimas gracias por esta invitación a esta entrevista y muchísimo gusto de entablar una conversación telefónica contigo después de muchos años, de mucho tiempo. Lo mismo digo, 20 años después, ¿en algún momento llegó a imaginar que la herencia del gobierno de Alejandro Toledo se vería ensuciada como está siendo ensuciada por esta situación? No, jamás, jamás me pude imaginar que un personaje que se vendió, se ofreció con una cultura de un ciudadano andino, sano, y como lo dijo en una oportunidad su esposa, solo sano y sagrado. Y eso es lo que demostró en muchos años, en donde yo estuve con él, muchísimos años, y luego en los 5 años de gobierno cambió radicalmente y se convirtió en otra persona. ¿Usted vio ese cambio? ¿Usted lo percibió en esos 5 años de gobierno? ¿Vio la transformación de una persona que se ofreció como el recuperador de la democracia y el, digamos, enemigo de la corrupción que se heredaba del gobierno de Alberto Fujimori? Él llegó así y se transformó en una persona distinta, más frívola, más amigo de la corrupción. ¿Eso lo percibió en el tiempo que transcurrió su gobierno? Bueno, es que hay dos etapas. La etapa antes de que él sea presidente y luego como presidente. Antes, absolutamente imposible de poder detectar alguna anomalía en su persona. Pero una vez que él salió elegido presidente, comenzó a marginar a un grupo importante de gente valiosa y sana, lo acompañó, igual que yo, durante todo un largo tiempo en la campaña electoral, 2 años, 3 años casi, y se juntó con una cantidad de personas desconocidas en palacios de gobierno. Mm. El primero, más o menos manejable, pero el segundo ya sí fue radical, la marginación de mi persona y de, como le repito, de muchas otras personas también, nos apartó totalmente del gobierno. Mm. ¿Y quiénes eran esas personas que coparon o de las que se rodeó Alejandro Toledo? Bueno, habían empresarios, habían algunos congresistas, no solamente del partido Perú Posible, sino de otros partidos también, eh, ministros, los Mm. ministros, casi todos concurrían. Yo fui ministro en el primer año, por eso digo, el primer año fue un año que más o menos fue manejable para mí, porque yo fui ministro de Defensa 10 meses. Entonces, ahí no percibí nada. Ya a partir del segundo año es que se comienza a percibir ya algunos indicios de cosas irregulares y cosas extrañas en el manejo. Mm. Pero, por ejemplo, se habla de Mindman, de Avi Anon. ¿Qué otros nombres podría aportarnos de ese entorno? Bueno, el único que yo puedo aportar, porque ahí sí tengo una experiencia que a Dios gracias, fue una experiencia pública con la participación de toda la prensa. Ya andábamos más o menos entre el tercer y cuarto año y me di cuenta que tanto Alejandro como Pedro Pablo Kuczynski tenían una ansiedad porque se firme el contrato con Odebrecht para la interoceánica. Ujú. Por razones que desconozco, porque yo no estaba involucrado en esos tratamientos, en uno de los viajes que hizo Alejandro, de los tantos viajes, también me tocó quedarme a cargo de la presidencia de la República, porque ya yo era el único vicepresidente que le quedaba a Alejandro. El primer vicepresidente había renunciado por problemas.
Entonces, el señor Pedro Pablo Kuczynski me dice, mira David, en este momento que estás tú, quiero aprovechar, necesitamos aprovechar este momento para que no se siga dilatando, para que firmes el contrato con Odebrecht. Y para eso yo voy a hacer una exposición de las bondades de esto, con números, con toda la información, en la presidencia del Consejo de Ministros, que está ubicada en la avenida 28 de Julio en Miraflores. En esa época todavía seguía funcionando ahí, no había habido tiempo para cambiar de ubicación en la presidencia del Consejo de Ministros. Sí. Bueno, efectivamente a mí me parecía que era una cosa importante, una cosa buena. ¿Por qué? Porque yo ya había, inclusive en una oportunidad que estuve en Brasil, tuve una reunión con el propio presidente en ese momento de Brasil. Entró con Lula. Entonces, Ajá. era interesante e importante. Fuimos a la reunión y comenzó la exposición de Pedro Pablo Kuczynski, y más o menos a los 20 minutos, así, yo le dije, por favor, pare usted esto porque tengo algunas observaciones. Observaciones que hice, muchas observaciones, que él las trató de justificar, que a mí no me pareció que estaba justificando correctamente. Bueno, le dije, continuamos, más o menos otra vez 15, 20 minutos, le digo, pare usted, señor ministro, quiero que me resuelva toda esta lista de observaciones que he estado tomando nota. Las trata de resolver, tampoco satisface mis inquietudes, y entonces le digo, bueno, continuamos, y luego yo vuelvo a decirle que pare, y ahí él se levanta, y se molesta muy, muy feo, la verdad, no lo había conocido en ese estilo, muy agresivo y inmoral, y dice, el señor Weissman no sabe nada de esto, no conoce nada de esto, estoy perdiendo el tiempo y por lo tanto levanto la sesión. Estaba todo el periodismo nacional ahí. Entonces, ahí recién yo me di cuenta que aquí había una cosa muy grave, muy fea, que no sabía qué era. Lo que sí había encontrado irregularidades en los costos. Usted sabe que hay un costo de cuánto cuesta 1 kilómetro de pista, de asfaltado de pista. ¿No es cierto? Y cuando usted ve que el kilómetro de asfaltado de pista se están cotizando 5 o 10 veces más, entonces ya la cosa es otra cosa. Y eso es lo que yo le reclamo a Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que Pedro Pablo Kuczynski, digamos, de alguna manera fue partícipe de, digamos, la operación de la interoceánica. Bueno, yo creo que el Ministerio Público, que tiene tanto tiempo investigando a Pedro Pablo Kuczynski por una serie de cuestionamientos de corrupción, por eso que está con detención domiciliaria, yo creo injustamente que esté con detención domiciliaria porque debería estar acompañando a Fujimori, ya tiene que tener toda esta información. No sé por qué tanto se demora el Ministerio Público para ya hacer la acusación formal y pase al Poder Judicial y inicie el juicio, que hasta el día de hoy no se inicia. ¿No? Esa es una de mis preocupaciones en valor para que haya justicia en el país. El país, lamentablemente, no ha aprendido que acá a los corruptos se les está castigando. No ha aprendido eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que ven la mayoría de personas, no todas, que postulan a un cargo al Congreso o postulan a un cargo a la presidencia? Ven que es fácil cometer actos de corrupción, levantarse el país el dinero y que no pasa nada, porque por último no importa que como 5 años, 10 años de cárcel, pero
millones. Ya. Eso es Ahora, lo que hay que dar un ejemplo contundente con este caso ya de Fujimori y con los que puedan caer y deben de caer, porque todas las cosas que ha hecho, con este caso de Toledo, perdón, porque todas las cosas que ha hecho Alejandro, o que hace un presidente, nunca las hace solo, porque es imposible. Elian Carp, por ejemplo, debió participar en ese caso. Lo digo porque Elian Carp ha recibido de vuelta su pasaporte en estos días, lo que ha despertado algunas alarmas de que podría evadirse de la justicia. Correcto. Me ha sorprendido enormemente, enormemente. Porque fíjese usted, mire qué interesante, ¿no? Alejandro Toledo se queja de que él nunca recibió nada de plata, que él no sabe nada, que él no tiene ningún miedo de expresarse en la justicia. Pero no se está dando cuenta de algo que acaba de suceder que ha causado alarma. Si él no tuviese nada y la justicia norteamericana se ha tomado 4 años en evaluar toda la documentación que el Ministerio Público le ha enviado a los jueces norteamericanos, entonces, ¿por qué a él sí le están dando la extradición y a Elian Carp le están devolviendo su pasaporte? Como quien dice, no te encuentro todavía así, algo muy, muy, muy oscuro. ¿No se está dando cuenta de eso? ¿O es que, no sé, la mentira es una cosa que carcome y carcome la mentalidad del señor Alejandro Toledo, ¿no? Es muy fácil, muy fácil. Y finalmente, David, ¿qué le ha parecido todas estas maniobras jurídicas, medio políticas, emprendidas por Alejandro Toledo en los últimos años para tratar de evadir la justicia, para tratar de escabullirse de la justicia? Bueno, esa es la mejor respuesta. Yo lo he escuchado ayer decir y repetir hasta el cansancio que él no ha recibido dinero, que él no tiene miedo de venir al Perú. Pero no, es la mentira. Fíjese, hay un viejo dicho: miente, 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 hasta que tú mismo te la creas. Y él miente, 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 y él ya se la cree. Él está seguro que él no ha hecho nada malo. ¿Y por qué? Porque él está diciendo una cosa y hizo otra cosa. ¿Por qué se jugó en el país entonces? ¿Por qué en el primer momento el Perú le dice: venga usted para acá, y saca una resolución ante la Interpol para que lo capturen y lo traigan acá al Perú? ¿Por qué él se rehúsa y ha presentado 3 y hasta 4 recursos de diferente naturaleza para evitar venir al Perú? Eso es porque miente, y te la vas a creer. Te garantizo que te la vas a creer y vas a estar conforme contigo mismo. Eso es el caso Alejandro Toledo. Muy bien, David Weissman, ex vicepresidente, también ex ministro de Defensa del gobierno de Alejandro Toledo. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo y un gran gusto conversar después de tantos años. Hasta pronto.